ahí de hierro. Es una pequeña barra de hierro de dimensiones normadas, según la norma ASTM, que ha de ser sometida a tracción, como están viendo, por la máquina que está al centro, ¿no? Y esa máquina, que ya es una prensa universal, que es antigua, ya es un poquito antigua, frente a la que tenemos en nuestra carrera, que sí es de última, o más o menos de última generación. Había que ponerle unos sensores como el que están viendo aquí, para que este sensor pues capte las deformaciones y pasen a esta máquina que está al centro, la gráfica del centro, y de ahí a un computador. El diagrama. Ahora, ¿verdad? Todo está en el mismo equipo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que aplicamos una fuerza de tracción, ¿verdad? Que empieza en cero y va creciendo. De tal manera que eh, podemos graficar la tensión versus la deformación. Y así obtenemos una gráfica de tensión-deformación de ese espécimen. Podemos graficar hasta la rotura, ¿verdad? Hasta la rotura. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos incrementando la carga desde cero hasta el punto A. Se ha producido una deformación, ¿verdad? Y en el punto A la tensión llega a un límite que se llama límite, tensión en el límite de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque hasta ahí, desde el origen O, las tensiones son directamente proporcionales a las deformaciones. Las deformaciones. Antes de proporcionalidad es el módulo elástico o módulo de Young. Despuésito está en el punto B, aunque el punto A y el punto B prácticamente vienen a ser lo mismo. Estamos en el esfuerzo de fluencia o de tensión, pues el espécimen sigue deformando. No se incrementa la tensión, pero sigue la deformación, sí se incrementa. Hasta un punto C, donde para de incrementar la deformación. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo eso, llegamos hasta un punto. ¿Qué punto? El punto D, que es ahí se da el esfuerzo
último. Ahí, automáticamente lo que va a suceder es que el espécimen colapse, se rompe y así llegamos al punto E. Pero hay algo que no suena muy lógico aquí. La tensión, si usted se fija, baja. El punto D, el punto E, tenemos una tensión menor. Cuando la lógica nos está diciendo de que si yo quiero llegar a la rotura, al colapso, tengo que seguir incrementando tensión. Es decir, de D o antes debíamos aumentar la tensión hasta llegar al punto E prima. En E prima se produciría la rotura, pero no es así, no es así, jóvenes. Desde el punto D de tensión última, llegamos a la rotura con un decremento en la tensión. Ustedes van a leer, van a estudiar por qué ocurre eso, por qué no se incrementa más bien la tensión hasta llegar al punto E prima. Y lo que pasa es lo contrario, baja la tensión y se llega al punto E, que es la rotura real. Ustedes van a leer en cualquier libro de resistencia de materiales, hay usado en resistencia de materiales. Hay. ¿De acuerdo? Bien. Si ustedes se fijan en ese diagrama, se han generado regiones. Del punto O al punto A se ha generado una región. ¿Qué es la región? Está en directa proporción, ya hemos dicho. Y la constante de proporcionalidad es, ahí viene la ecuación de Hooke, sigma en X, sigma normal, de Young, por epsilon X. Si se fijan, entre O y A tenemos una línea recta cuya pendiente es precisamente el módulo de Young, E. Luego tenemos de plasticidad o efecto, ¿de acuerdo? Y hemos dicho, sin va a ir deformándose. Tenemos la zona de plasticidad o fluencia perfecta. Hasta el punto C. Si incrementar la carga, o sea, la tensión. ¿Qué ha pasado? Pasa es que la sección transversal ha disminuido. Y los cristales se han reorganizado. Se han reorganizado. No a cero, pero se ha reducido. Entonces, energías de forma inquietante.
tengo que incrementa la deformación. Entonces, como los cristales se han reorganizado, el índice de vacíos es menor y entonces se crea una región de CAD llamada región de endurecimiento por deformación. Finalmente, del punto D al punto E, donde ocurre el colapso, ¿qué pasa con la sección transversal? Se hace más pequeña, mucho más pequeña y ya no puede soportar la tensión aplicada, ¿no? Entonces llegamos a la rotura en E y de E a E se ha generado una otra región llamada la zona o región de estricción. ¿De acuerdo? Esas son, digamos, las regiones que pueden identificarse. Bien, tenemos otras gráficas. Por ejemplo, esta. La gráfica de tensión de formación del hierro puro o del fierro puro. Vean ustedes que tiene un comportamiento elástico lineal pequeño y más bien su brazo de comportamiento no lineal es grande, ¿sí? Quiere decir que el hierro puro es bastante plástico, ¿no? Bastante plástico. Bien, luego tenemos el acero al carbono A36. Este es el que utilizamos en diseño de estructuras metálicas. En estructuras metálicas utilizamos este acero. Vean que tiene un comportamiento elástico, perdón, el doble del caso del hierro puro, pero su brazo no lineal, ¿verdad? Es menor, es menor. Luego tenemos el acero de alta resistencia y baja aleación. Este es el acero que utilizamos en hormigón armado. Fíjense que tiene una región elástica enorme, casi 4 veces la región elástica del hierro puro, pero su brazo no lineal es pequeño, es más pequeño, ¿no? Quiere decir que ante un sismo, digamos, puede colapsar rápidamente la pieza. ¿Por qué? Porque el brazo no lineal del acero que compones es menor, ¿no? Muy bien. Y seguidamente tenemos otro ejemplo de un acero eh, aleado, templado y revenido. Tiene una rama elástica enorme, grande, ¿no? Pero una rama no lineal pequeñita, muy pequeña. Entonces su comportamiento no es plástico, sino es más bien como un material frágil cuando llega a su parte no lineal. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos otra gráfica. No sé si ustedes alguna vez en su vida han jugado con un alambrito o no, no jugado necesariamente, tal vez queriendo cortar un alambrito. ¿Qué hemos hecho? Hemos doblado, desdoblado, ¿no? Varias veces.
Si hacemos rapidito esa acción de doblar y desdoblar, ustedes van a notar que hay una disipación de energía. Se calienta esa zona y quema hasta que finalmente colapsa, se rompe. Eso está representando esta curva, la última que hemos graficado, que he marcado, perdón. Se llama curva histerética. ¿De acuerdo? De doblado, desdoblado. Y esto es lo que pasa cuando hay un sismo. El acero, particularmente, se dobla y desdobla durante el sismo. O sea, le ocurre esto. Y esto es en 2 ciclos nomás, ¿no? Entonces, esta gráfica se replica en varios ciclos y se tiene la curva histerética. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora el coeficiente de Poisson. Para ello voy a considerar una viga de longitud A y de sección transversal rectangular de base B y altura C. ¿Está bien? Esta barrita va a estar sometida a una carga axial F. ¿Qué va a suceder con esta barrita? Debido a la carga axial F, que es de tracción, la barra va a dilatarse, va a crecer en el eje horizontal. ¿Cuánto? Un delta. Pero por esa misma carga axial de tracción, que provoca que la barrita, la viga, crezca longitudinalmente, pero transversalmente, debido a esa misma carga axial, pues reduce sus dimensiones. Si antes tenía una base B, hoy día o después de las cargas va a tener B menos delta B. Y ahí está con más para hacerlo general, ¿no? Delta B es negativo. O con una altura C menos lo que se acorta, delta C. Bueno, nosotros sabemos de la resistencia de materiales básica que la deformación epsilon X es igual a delta A sobre A. ¿Verdad? Transversalmente, bueno, y el signo es positivo, ¿por qué? Porque hay una dilatación, hay una elongación, un aumento de la longitud. Pero transversalmente hay una disminución, por eso viene un signo menos. Y entonces tendríamos epsilon y e igual a delta B menos B, sobre B negativo, porque hay un decrecimiento. Y epsilon z igual también a menos delta C sobre C. Bien, para material isótropo, esta propiedad del coeficiente de Poisson no depende de la dirección. En todas las direcciones va a ser igual, van a ser iguales el coeficiente de Poisson. Es decir, mu x va a ser igual a mu y, igual a mu z, igual a mu. Mu, el coeficiente de Poisson. ¿Y cómo se define? Como la relación entre la deformación transversal y la deformación unitaria longitudinal. Es decir, mu va a ser igual al valor absoluto de epsilon y sobre epsilon x, que va a ser igual al valor absoluto de epsilon z
dividido entre epsilon x. Así se define el coeficiente de Poisson. Si nosotros miramos el invariante lineal o dilatación cúbica unitaria, eso es igual a epsilon x más epsilon y más epsilon z. ¿Sí? Entonces podemos decir que es igual a epsilon x menos. ¿A qué es igual a epsilon y? A mu por epsilon x, negativo, ¿no? Y también menos, ¿a qué es igual a epsilon z? A menos mu por epsilon x. Entonces esa suma, si factorizamos, va a ser igual a 1 menos 2 mu por epsilon x. De aquí podemos sacar los valores, la variación del coeficiente de Poisson. Si nosotros sometemos a esta carga axial a una barrita, entonces el coeficiente de Poisson no puede ser cero, ¿verdad? Porque si no, no habría carga y no habría ninguna dilatación, ninguna contracción de la sección transversal. Y el otro extremo, mu no puede valer un medio, porque si fuese así, tendríamos 2 veces mu igual a 1, 1 menos 1 es 0, y la dilatación cúbica unitaria, si aplicamos una carga a esta barrita, va a ser 0. No, no es. Entonces, tampoco toca a el valor de un medio. ¿De acuerdo? Entonces, los valores de el coeficiente de Poisson varían entre 0 y un medio. El coeficiente de Poisson para un hierro puro, un hierro dulce puro, es igual a 0,25, un cuarto. ¿Y cuánto vale el coeficiente de Poisson para el hormigón? ¿Cuánto? ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale el coeficiente de Poisson para el hormigón armado? 0,2. 0,2. A ver, ¿quién tiene otro valor? Bueno, varía entre 0,10 y 0,15, ¿verdad? Ustedes de repente van a encontrar en alguna bibliografía valores de Poisson cercanos a 1, ¿sí? ¿Y eso por qué será? A ver, yo voy a dar un ejemplo. Hay un material que si ustedes le aplican una fuerza, se elonga, se elonga, se estira, crece. Y si siguen estirando, va a seguir estirándose todo lo que puedan. Luego dejan de estirar y la pieza recobra sus dimensiones originales, sus dimensiones iniciales. Y ocurre que su comportamiento es elástico, pero no lineal. Y entonces su coeficiente de Poisson es mayor que 0,5. Está bordeando casi la unidad. ¿Qué material será ese?
cuyo comportamiento es elástico, pero no lineal. ¿Y por qué no utilizamos el micrófono? Castro. Bueno, ese material es el caucho. Bueno, está bien. El material al que hago referencia es el caucho. La goma tiene un coeficiente de Poisson cercano a 1 y tiene un comportamiento elástico lineal. No, perdón, elástico no lineal. Elástico no lineal. Así hay otros coeficientes de Poisson para otros materiales que se aproximan a la unidad. Pero en todo caso, su comportamiento es no lineal. Por ejemplo, las arcillas sobreconsolidadas tienen un coeficiente de Poisson cercano a la unidad, 0,9, por ahí está. Otro material cuyo coeficiente de Poisson está cercano también a 1 es la parafina. ¿Saben lo que es la parafina, no? Con lo que se hacen las velas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, señores? Muy bien. Seguimos. El principio de superposición. Este principio solo se cumple en el rango elástico lineal. ¿De acuerdo? Solo se cumple en el rango elástico lineal. Más allá de eso, en un comportamiento plástico o de endurecimiento por deformación o destricción, no se verifica el principio de superposición. ¿Y cómo se explica este principio? Voy a tomar un ejemplito sencillo. Este pórtico sometido a dos cargas, P1 y P2. Podemos resolver este portiquito tomando las fuerzas de una sola vez. O podemos resolver primero para la carga P1 y luego para la carga P2 y sumar efectos. Debemos obtener exactamente los mismos resultados. Es decir, si yo resuelvo el pórtico con las dos cargas simultáneamente, los resultados deben ser exactamente iguales a la suma de resolver primero con la carga P1 y luego con la carga P sub 2. Esta propiedad es muy útil, jóvenes. Puede salvarnos la vida. ¿Listo? Muy bien.
podemos aplicar también a lo que ya hemos visto, las ecuaciones de equilibrio interno y las ecuaciones de equilibrio en el borde. Entonces nosotros vamos a someter, digamos, a una carga por unidad de volumen y también a una carga por unidad de superficie. FB igual a X y Z, F de omega igual a X barra Y barra Z barra. Entonces lo que va a suceder es esto, que esa suma de FB más F omega nos va a botar una matriz de tensiones T. Luego removemos esta carga y cargamos con otra carga FB' y FB omega'. Otras cargas por unidad de volumen y unidad de superficie. Y nos va a arrojar una matriz de tensiones T'. ¿Sí? Eso en un sólido elástico. Resolver el sólido elástico con las 4 cargas simultáneamente es lo mismo que resolver el sólido elástico con primero las cargas que producen la matriz de tensiones T y luego la matriz de tensión con las cargas que producen la matriz de tensiones T' y sumar ambas tensiones. Es lo mismo. Ahí tenemos. T más T' es igual a T más T' en una sola matriz, que es la que nos produciría cargar el sólido con las 4 cargas simultáneamente. T más T'. Eso es igual a sumar las matrices de tensiones individualmente tras aplicar cada par de cargas por separado. ¿De acuerdo? Ese es el principio de superposición. Entonces ahora vamos a escribir una ecuación más de las condiciones de equilibrio interno. Esta, X más la derivada de sigma en X respecto de X, más la derivada de tau X y respecto de Y, más la derivada de tau XZ respecto de Z, eso es igual a 0. ¿Sí? Esta es por la carga de FB por unidad de volumen y por la carga por unidad de superficie va a ser X barra igual a alfa X sigma en X, alfa por sigma en X más beta por tau XY más gamma por tau XZ. Por un lado. Por otro lado, X' más la derivada de sigma prima en X respecto de X más la derivada de tau prima XY respecto de Y más la derivada de tau prima y XZ respecto de Z igual 0 por la carga FB'. Ahora por la carga F omega prima. X barra prima igual a alfa por sigma prima en X más beta por tau prima XY más gamma por tau prima XZ. Si aplicamos esto, estas cargas FB, F omega, FB' y F omega' simultáneamente, entonces, por el principio de superposición, vamos a obtener esto. Primero, X más X. Ya hemos visto que cargando separadamente se tienen las ecuaciones separadas.
¿verdad? Cargando simultáneamente es lo mismo que sumar las acciones o los efectos, perdón, producidos eh, por las cargas que actúan separadamente. Entonces ahí vamos a tener x más x' más la derivada de sigma en x más sigma prima en x respecto de x más la derivada de tau x y más tau prima x y respecto de y más la derivada de tau xz más tau prima xz respecto de z igual 0. Y sigma x más sigma prima x igual. No, esto está mal, ¿no? Esto está muy mal, está mal escrito. Esto viene aquí. Déjeme arreglarlo un ratito. Entonces voy a tener x más x barra más x barra prima igual a alfa por sigma x más sigma prima x más beta por, ¿qué vamos a tener aquí? Está malísimo eso. Vamos a tener tau xy, beta por tau xy, más, no, pero no, xy en minúscula, más tau prima xy. ¿Sí? Más gamma por tau xz más tau prima xz. Ahora sí, esto está correcto. Ahí está el principio de superposición. Preguntas, por favor, jóvenes. Preguntas. ¿Está claro? Sí. Sí, Muy que bien, está claro. perfecto. Este principio, les vuelvo a repetir, es de tremenda importancia. Nos puede salvar la vida, pero se aplica únicamente en el rango elástico. Fuera del rango elástico no sirve, no funciona. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí avanzaremos hoy. El miércoles vamos a continuar. ¿De acuerdo?
Hasta ahí avanzaremos. Los he de ver el día miércoles, jóvenes, porque mañana es día de todos los varones, ¿no? De todos los santos, especialmente los ingenieros civiles. Muy bien. Hasta el miércoles, señores. El miércoles. Hasta el miércoles, ingeniero. Hasta el miércoles. Miércoles, ingeniero. Hasta el miércoles. Hasta luego. Hasta luego.